Hola, mis queridos estudiantes. Espero que al recibo de esta cápsula educativa se encuentren todos muy bien en casa, que se sigan cuidando, ¿cierto? Manteniéndose, trabajando desde el hogar. Paso a explicar y recordar también lo que corresponde a la nueva unidad que estamos viendo, a la construcción de nuestra nación, de nuestro Estado como república. Decirle también que los contenidos y objetivos que vamos a ver se encuentran priorizados, es decir, se hizo una clasificación de lo más importante para que podamos alcanzar verlo durante este periodo, ¿cierto? Y lo que queda hasta fin de año, en lo que corresponde a historia en primero medio. Recordarles primero de la cápsula anterior de que habían distintas miradas e ideas para poder ejercer la política, para poder gobernar nuestro territorio, para poder tratar de hacer de un Chile mucho mejor. Los historiadores clasifican a los conservadores, entre ellos recordar a los pelucones que hacían como la imitación de los españoles, ¿cierto? Que venían desde muy antiguo en Chile, los o'higginistas que simpatizaban mucho con O'Higgins y su gobierno, los estanqueros que eran comerciantes, y a todos ellos los clasificamos como conservadores, versus a los liberales. Recordar que vimos también lo que era la idea liberal, que eran las personas que en algún momento se dieron cuenta de que no era tan benéfico el gobierno fuerte y centralizador de las monarquías autoritarias que hubieron en Europa y que llegaron a América a través de la colonia. Entonces aquí las figuras importantes del liberalismo son los pipiolos, que fueron personajes muy jóvenes que tuvieron la posibilidad de ser educados en ideas liberales, de viajar a Europa, conocer lo que fue la idea a través de lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa, acuérdense que se saca del poder a un rey, y los federalistas que quieren hacer de América y de Chile también una nación muy parecida a Estados Unidos, a copiar esta idea de pequeños estados, ¿cierto?, para mejorar la administración y el gobierno. Entonces, estas ideas que son como antagónicas, como distintas, se van a enfrentar y van a proponer distintas constituciones. Esto lo estoy haciendo a modo de recordatorio porque la cápsula anterior lo vimos. Hay 3 constituciones importantes. A este periodo también se le conoce como ensayo constitucional porque se está probando como lo que puede ser mejor o la mejor manera para gobernar nuestro país. Está la moralista de 1823, que tiene un código moral que está muy apegado a las buenas costumbres, a lo que puede decir la religión, la Iglesia Católica. La Constitución Federalista del 26, que como lo dije, quiere imitar a la administración de Estados Unidos con estos pequeños estados. Y la liberal, que le da mayor, como dice la palabra, libertad a las personas en Chile, a todos nosotros, para que a través de nuestra libertad podamos desarrollarnos y crecer como chilenos y como personas. Hay 3 gobernantes en el periodo de los ensayos constitucionales, esto también lo había mostrado en la cápsula anterior. Está Ramón Freire, que sucede inmediatamente a O'Higgins, él es un director supremo. Luego, con Manuel Blanco Encalada, aparece la figura de presidente. Y también está don Francisco Antonio Pinto, que también es presidente. Hay 2 personas más que ocupan cargos de presidente, pero yo quise colocar a los más importantes, a los que duraron más, porque es por un periodo de meses. Por eso también a este periodo de ensayos constitucionales se le conoce como periodo de anarquía, porque Chile recién está como buscando como su identidad como nación, como país, como Estado. ¿Ya? Entonces, como está la constante lucha de conservadores y liberales por tener el poder, se produce una guerra, la primera guerra civil en Chile en el año 1830, y hay una batalla que es muy decisiva, que es la batalla del Ircay, en abril de 1830, y ahí ganan los conservadores, triunfan los conservadores, y empieza un nuevo periodo en la historia chilena, que es el periodo conservador, que es muy largo, es de 1831 y a 1861. En este periodo se dan 3 gobiernos importantes, que son de José Joaquín Prieto, de Manuel Bulnes y de Manuel Montt. Estos presidentes, cada uno dura 10 años, por eso también se le conoce por periodo de los decenios, porque la Constitución de 1833, que vamos a ver más adelante, le dio la posibilidad a los presidentes para ser reelegidos. Y tan buena suerte que los 3 presidentes fueron reelegidos, y por eso es el periodo de 10 años de cada uno. Hay una figura muy importante que yo creo que alguna vez ustedes lo han escuchado nombrar, hay calles con su nombre, es la figura de Diego Portales Palazuelos.
Él era un comerciante del estanco, ¿cierto? Se hacía mucho comercio con productos muy llamativos para la época. Él era muy habilidoso para los negocios y entendió de que podía hacer muy buena fortuna con esto del comercio. Él traía a Chile tabaco, traía licor y traía cartas. Se destacó porque tenía unas ideas políticas muy interesantes para la época. Él decía de que Chile necesitaba ordenarse a través de un gobierno fuerte, de una figura de un presidente fuerte y de una administración centralizada. Él de Chile decía que Chile, al igual que un niño pequeño, como que no era capaz todavía como de autogobernarse o de autorregularse. Entonces necesitaba como de una figura fuerte, como paternal, como un padre que esté encima de ellos. De hecho, hay muchas cartas y muchos dichos que obviamente él dijo, en que decía de que éramos como unos ineptos o incapaces de gobernarnos en ese periodo. Y él dio una idea importantísima y construyó la primera constitución realmente importante para Chile en el año 1833. Esta constitución da mucho poder al presidente de la República y yo les voy a explicar por qué. Pero es súper controversial la figura de Portales porque él, si bien tenía un carácter muy fuerte y tenía ideas políticas muy importantes y era muy visionario, dentro de su vida como personal era como más loquillo, por decirlo, era muy asiduo a ir a lugares como tabernas, como una especie de bares de la época, lugares donde habían fiestas y reuniones, y tenía una pareja muy joven, una niña de 15 años, con la que tuvo 3 hijos que nunca se casó, entonces siempre como que la gente y luego los historiadores como que le hacían así como, le hincaban, oye, pero tu vida era como más libertaria, pero tus ideas políticas no, le criticaban eso. Pero él fue trascendental como figura histórica porque fue muy visionario para la época, porque vio la necesidad de que Chile tuviera un orden, una cosa organizada para poder salir adelante como nación. Entonces él fue ministro de Estado y en esa calidad él hizo la primera constitución, como les decía, importante para Chile, que es la de 1833, que le trae orden y estabilidad a nuestro país. Y dentro de las ideas centrales que tiene esta constitución, como la más importante, es que esta constitución obviamente está hecho por conservadores, por un gobierno conservador, para conservadores, y para eso él pensó en que había que tener un ejecutivo con un poder amplio, con un poder fuerte. ¿Quién es el ejecutivo? El presidente de la República. Recuerden que una república funciona con los poderes del Estado divididos en distintas personas. El ejecutivo es para el presidente de la República, que se preocupa de la administración del país. El legislativo es para los senadores y diputados para hacer las leyes en Chile, y el judicial es el que cumple y ejecuta en el fondo las leyes. Entonces, si se fijan, es como un sistema. Y Diego Portales dijo, entonces vamos a hacer un ejecutivo así como un padre muy riguroso, ¿cierto? Donde va a tener facultades extraordinarias de hacer muchas cosas sin que como que nadie lo controle, como una especie de rey en miniatura, como para que ustedes me entiendan. Este personaje, el ejecutivo, el presidente, podía, por ejemplo, colocar estados de sitio como el que nosotros tenemos ahora a las 10 de la noche. Él podía hacerlo sin consultar a nadie más, solamente colocando un decreto de ley así como súper rápido y preciso, en un lugar donde él consideraba que no estaban bien las cosas, que no había desorden, que no se estaban cumpliendo las leyes. Él podía hacerlo sin mayores problemas. Podía ser elegido con la suerte de que si era buen presidente lo iba a hacer bien durante un mayor periodo, ¿cierto? Y duraba 10 años en el fondo en el gobierno, y es lo que pasó en el periodo conservador. Por los 3 presidentes que yo les mostré duran 10 años, por eso es decenios, es un periodo conocido como decenio. También, como este ejecutivo tenía que ser fuerte, podía interferir en el poder legislativo, con los senadores y los diputados, podía controlarlos, y también el sistema judicial, fiscalizarlos, vetarlos, es decir, como prohibirles ciertas cosas, él lo podía hacer. Pero como estamos hablando de república, había un congreso, igual que ahora, pero eran muy poquitos porque éramos mucho menos en Chile, eran 20 diputados, ¿cierto? Y 20 senadores. Entonces cada uno de ellos representaba a 20.000 personas. Ahora tenemos 150 en una cámara y en la otra igual, y somos 18 millones de personas, entonces es otra distribución porque cambió la cantidad de población y todo, entonces, pero desde ese momento que existen los senadores y diputados.
Otra cosa importante, o que le dio importancia a Portales, fue a la religión, y no a cualquier religión, a la católica, apostólica y romana, es decir, a la más tradicional, la que venía con los españoles. Entonces él decía que no podía haber otra religión, a diferencia de ahora que tenemos como libertad de culto, de que podemos tener cualquier religión, incluso si ustedes quieren hacer una secta religiosa no hay problema, pero la Constitución dice que siempre y cuando no dañen a otra persona con sus ideas, no le hagan un daño físico o daño moral a otra persona. Y por último, habló de un voto censitario, de un sufragio, que es el acto de votar para ciertas personas. Es un poquito injusto, bueno, en realidad bastante injusto, porque solo podían votar los hombres, los varones, ¿cierto? Que tuvieran entre 21, de 21 a 25 años, 21 si era casado y 25 si era soltero. Tenían que tener una propiedad, un bien raíz, tenían que acreditar que tenían un capital o un sueldo o una situación económica importante que podía autosustentarlo y a su familia. Entonces las mujeres, por ejemplo, quedábamos fuera de este voto, no podíamos votar, sufragar, y tampoco la gente de una condición económica más baja. Solo podía votar entonces la clase acomodada de este país, que si se dan cuenta era como bastante injusto. Pero el mérito que tiene esta constitución es de que dio el orden a Chile, el orden político, el orden republicano, y es trascendental la figura de Portales. Así que yo les voy a dejar esta cápsula, ¿cierto? Les voy a dejar la explicación de la guía también, y les voy a dejar un extracto de 2 minutos de unas palabras que dice Portales en un momento, que son muy visionarias y muy importantes para Chile, y todo esto para que lo puedan analizar con la actividad. Como siempre me pueden consultar vía Classroom, vía correo, también lo pueden hacer por WhatsApp, porque se habló en una reunión que tuvimos donde participaron papás y los niños también, así que no hay problema que puedan hablarme por ese medio. Les dejo un abrazo a todos, cuídense mucho, sigan en sus casas, ¿cierto? Por el tiempo que está esta pandemia. Así que abrazo a todos, cuídense.